Continuamos con el libro, La Biblia de las Brujas. Los 8 sabbats de las brujas. En esta ocasión presentamos el tema, los sabbats. Este tema se dividirá en 2 partes por lo extenso que es. Autores: Janet y Stewart Farrar. Primer sabbat. Imbolc, 2 de febrero. Por coherencia, hemos denominado a los 4 grandes sabbats por sus nombres celtas, y utilizado las formas gaélicas irlandesas de esos nombres por las razones aducidas en la página 14. No obstante, Imbolc es más conocido, incluso entre los adeptos a la brujería, por el bonito nombre de la Candelaria con el que fue cristianizado, de manera comprensible, porque esta fiesta de las luces puede y debe ser una ocasión muy especial. Imbolc viene de Imbolc, pronunciado Imbolge, con una vocal ligeramente átona entre la L y la G, que significa en el ombligo. Se trata de la revitalización del año, cuando en el útero de la madre tierra comienzan a dejarse sentir los primeros movimientos fetales de la primavera. Como todos los grandes sabbats celtas, es una festividad dedicada al fuego, pero esta vez el énfasis recae sobre la luz más que en calor, el fortalecimiento de la chispa de luz que comienza a perforar la melancolía del invierno. Más al sur, donde el invierno es menos oscuro, puede que el énfasis recaiga en el calor. Los cristianos armenios, por ejemplo, encienden su nuevo fuego sagrado del año en la víspera de la Candelaria, y no el día de Pascua, como en otras partes. La luna es el símbolo luminoso de la diosa, pero sobre todo representa su triple aspecto de doncella, madre y anciana, encantamiento, maduración y sabiduría. La luz lunar es particularmente la de la inspiración. Por eso Imbolc se corresponde con la fiesta de Brígida, Brid, Brigante, la triple musa, diosa radiante, que también es portadora de fertilidad, pues en Imbolc, cuando las primeras trompetas de la primavera pueden oírse en la distancia, el espíritu renace igual que el cuerpo y la tierra. Brígida, que también presta su nombre a Brigantía, el reino celta que ocupaba todo el norte de Inglaterra, por encima de una línea que va desde el Wash a Staffordshire, es un clásico ejemplo de una deidad pagana cristianizada con escasos intentos por ocultar el hecho, o como Fraser señala en La Rama Dorada, página 177, es una antigua diosa pagana de la fertilidad, disfrazada con su consabida capa cristiana. En Irlanda, el día de Santa Brígida, la Feile, Brid, pronunciado aproximadamente, Lael, la Brid, es el 1 de febrero, la víspera de Imbolc. La Santa Brígida histórica vivió entre los años 453 y 523, pero sus leyendas, características y lugares santos son los de la diosa Brid, y las costumbres folclóricas del día de Santa Brígida en tierras celtas son completamente precristianas. Resulta significativo que Brígida sea conocida como la María de los Gael, pues al igual que María trasciende los datos biográficos para cumplir con el anhelo de dar forma de diosa propio de los seres humanos, véase página 147 más adelante. A propósito, la tradición dice que Santa Brígida fue criada por un mago y que tenía el poder de multiplicar la comida y la bebida para alimentar a los necesitados, incluyendo la maravillosa facultad de convertir el agua de su baño en cerveza. La fabricación de cruces de Santa Brígida de junco o paja, que todavía se hacen en casi toda Irlanda, tanto en el hogar como en las tiendas de artesanía, deriva probablemente de una antigua ceremonia precristiana vinculada con la preparación de la semilla de cereal para que crezca en la primavera, de Irish Times, 1 de febrero de 1977. En Escocia, en la víspera del día de Santa Brígida, las mujeres de la casa se ponían una espiga de avena en el vestido y la dejaban en una cesta llamada la cama de Brígida, junto con un garrote fálico. Entonces clamaban 3 veces: «Viene Brid, demos la bienvenida a Brid». Y dejaban velas encendidas toda la noche junto a la cama. Si a la mañana siguiente podía verse la huella del garrote entre las cenizas de la chimenea, el año sería próspero y fructífero. El antiguo significado está claro. Utilizando los símbolos adecuados, las mujeres de la casa preparan un lugar para la diosa y le dan la bienvenida, invitando al dios fertilizador para que acuda y la deje preñada. Después se retiraban discretamente y al terminar la noche volvían a ver si quedaban signos de la visita del dios, su huella junto al fuego de la diosa de la luz.
Si estaba su huella, la invocación tenía éxito, y el año quedaba preñado con la esperanza de su recompensa. En la isla de Man se celebraba un ritual parecido. Allí, la ocasión se llamaba la Albrecht. En Inglaterra del Norte, la antigua Brigantía, la Candelaria se llamaba el día de la fiesta de las esposas. El ritual de bienvenida todavía forma parte de la Feilebrid, en muchos hogares irlandeses. Filomena Rooney, de Wexford, cuya familia vive cerca de la frontera de Leitrim Donegal, nos contó que por eso vuelve a casa siempre que puede en esta fecha. Cuando todavía vivían sus abuelos, toda la familia se reunía en su casa durante la víspera de Santa Brígida, el 31 de enero. Su tío acarreaba una carreta de juncos de la granja y los llevaba a la puerta a medianoche. El ritual era siempre el mismo. La persona que traía los juncos a la casa se cubría la cabeza y llamaba a la puerta. La Bean Antigue, mujer de la casa, mandaba a alguien abrir la puerta y decía a la persona que entraba: Failteleata Brid, bienvenida, Brígida, a lo que la persona que entraba contestaba: Venacht, Dear, Daoinean, Tigeseo, Dios bendiga a los que viven en esta casa. Se rociaban los juncos con agua bendita, y todo el mundo se reunía para fabricar las cruces. Cuando estaban hechas, los juncos sobrantes se quemaban y a continuación comían todos juntos. El 1 de febrero se quemaban las cruces del año anterior y se reemplazaban por las recién hechas. En la familia de Filomena se hacían dos tipos de cruces. Su abuela, que era originaria de Norleitrim, hacía la cruz celta, de brazos iguales y encerrada en un círculo. Su abuelo, que era de South Donegal, hacía la cruz de brazos iguales sencilla. Filomena suponía que se trataba de dos estilos de tradición local. Se le daba una gran importancia a la quema de las cruces del año anterior. Nunca se nos ocurriría tirarlas, teníamos que quemarlas. Se trata, una vez más, del tema recurrente en el ciclo de rituales del año: la importancia mágica del fuego. En Irlanda, tierra de pozos mágicos, están registrados más de 3000 pozos santos. Hay probablemente incluso más pozos dedicados a Brígida que a San Patricio, lo que no debe sorprender tanto, pues la dama se anticipó en incontables siglos al santo. Hay un Tovar Brid, manantial de Brígida, a una milla escasa de nuestra primera casa irlandesa, cerca de Ferns, en el condado de Wexford, en las cercanías del campo de una granja. Se trata de un manantial muy antiguo, y se sabe que la localidad fue consagrada a Brígida hace sus buenos 1000 años y sin duda desde mucho tiempo antes. El granjero, para su desgracia, pues es consciente de la tradición, tuvo que cubrir el pozo con una roca porque se había convertido en un peligro para los niños. Nos contó que siempre había trozos de tela visibles atados en los matorrales cercanos, colocados ahí en secreto por gente que invocaba la ayuda de Brid, como habían venido haciendo desde tiempo inmemorial. Nosotros mismos pudimos, literalmente, sentir aún el poder del lugar al poner nuestras manos sobre la roca. Por cierto, si como la mayoría de los adeptos a la brujería cree en la magia de los nombres, deberá pronunciar Brid, o Bride, como Brid para que no rime con Ide, pues ha sido algo ásperamente adaptado al inglés, como por ejemplo en el mismo Tovar Brid londinense, Bridwell. En la antigua Roma, febrero era época de limpieza, Februarius mensis, el mes de purificación ritual. Al comienzo se celebraba la Lupercalia, cuando los lupercos, los sacerdotes de Pan, corrían por las calles desnudos, a excepción de una faja, y llevaban unas trallas de piel de cabra con las que pegaban a todo el que acertaba a cruzarse con ellos, y particularmente a las mujeres casadas, pues se creía que de ese modo se hacían fértiles. Este ritual era tanto popular como patricio. Se sabe que Marco Antonio representó el papel de Luperco, y sobrevivió durante siglos en la era cristiana. Las mujeres desarrollaron también la costumbre de azotarse ellas mismas, ampliando las posibilidades de los seguidores de Luperco. El Papa Gelasio I, que reinó del 492 al 496, prohibió esta fiesta alegremente escandalosa y se topó con una protesta tan enérgica que tuvo que rectificar y pedir perdón. Finalmente fue abolida a comienzos del siglo siguiente. Al margen de la Lupercalia, la tradición de febrero como mes de purificación permaneció arraigada. Doreen Valiente dice en An ABC of Witchcraft, Past and Present:
Las plantas de hojas perennes que se usaban como decoración en Yuletide, Pascua de Navidad, eran el acebo, la hiedra, el muérdago, el laurel y el romero, además de ramas verdes de boj. En la Candelaria todo debía reunirse y quemarse o los duendes rondarían la casa. En otras palabras, en aquellas fechas una nueva marea de vida empezaba a fluir a través del mundo de la naturaleza, y la gente tenía que deshacerse del pasado y mirar hacia el futuro. En sus orígenes, la purificación primaveral fue un ritual natural. En algunos lugares de Irlanda existe la tradición de dejar los árboles de Navidad en su sitio, quitándoles toda la decoración, excepto las luces, hasta el día de la Candelaria. Si todavía conserva las hojas verdes, la buena suerte y la prosperidad estarán aseguradas para todo el año. Otra extraña creencia de la Candelaria, muy extendida en las Islas Británicas, Francia, Alemania y España. Si hace buen tiempo ese día significa que el invierno se prolongará, pero si hace mal tiempo es que el invierno ya ha terminado. Quizás sea un tipo de reconocimiento supersticioso del hecho de que la Candelaria es el punto de inflexión natural entre el invierno y la primavera, y por eso impacientarse al respecto trae mala suerte. En el ritual de la Candelaria del Libro de las Sombras, la suma sacerdotisa invoca al dios a través del sumo sacerdote, en lugar de ser este quien invoque a la diosa a través de la sacerdotisa. Quizás se trate, también, como la tradición escocesa de la cama de Brígida, de una invitación estacional para que el dios deje preñada a la madre tierra. Nosotros hemos seguido este procedimiento y mantenido el texto de la invocación. El Libro de las Sombras también menciona el Volta Dance, del siglo XVI, pero pensamos que con toda probabilidad se trata de una danza mucho más antigua y tradicional de las brujas en la que hombre y mujer se agarran los brazos por los codos espalda contra espalda. Es por eso que nosotros practicamos esta antigua danza. En la tradición cristiana, una chica muy joven suele llevar la corona de luces, presumiblemente para simbolizar la extrema juventud del año. Por supuesto, es algo perfectamente válido, pero nosotros preferimos adjudicárselo a la madre en nuestra promulgación de la triple diosa, porque en Imbolc la que revive es la madre tierra. La preparación. La suma sacerdotisa escoge 2 brujas que, con ella, representarán a la triple diosa. Doncella, encantamiento, madre, madurez, y anciana, sabiduría, asignando los 3 papeles. Se prepara una corona de luces para la madre y se deja sobre o junto al altar. Tradicionalmente, la corona debe ser de velas o pequeños cirios, que se encienden durante el ritual. Exige tener mucho cuidado, y hay personas que no se fían. Si se va a fabricar la corona de velas, habrá de hacerse lo suficientemente firme para que se sostenga sin temblar, además de incorporar una gorra que proteja el cabello contra posibles gotas de cera. Se pueden hacer maravillas con papel de aluminio. En nuestra opinión, las velas de las tartas de cumpleaños, que pueden comprarse en paquetes casi en cualquier parte, son ideales para hacer una corona de luces. No pesan prácticamente nada, apenas golean y arden el tiempo suficiente para cumplir las exigencias del ritual. Un método para fabricar una corona con velas de cumpleaños sencilla podría ser el siguiente. Consiga un rollo de cinta adhesiva de unos 3/4 de pulgada de ancho, servirá una de plástico de colores, y corte una longitud de 4 o 5 pulgadas más larga que la circunferencia de la cabeza de la mujer a quien se va a confeccionar la corona. Sujétela con alfileres a una tabla, con la parte adhesiva hacia afuera. Pinche los extremos de las velas a través de la cinta, espaciadas entre sí 1,5 pulgadas, dejando unas 3 pulgadas o más en cada extremo de la cinta vacías. A continuación, corte una segunda pieza de la cinta de la misma longitud que la primera, y con el lado adhesivo hacia adentro pegue cuidadosamente ambas cintas moldeando y presionando bien por la base de cada vela. Quite los alfileres de los extremos, y ya se tiene una banda preparada de velas que puede ajustarse alrededor de la cabeza, asegurando los extremos con un imperdible por detrás. La banda de velas deberá ir ajustada con un papel de aluminio que cubra el cráneo y que se ha preparado previamente para que se amolde a la cabeza, recortando después el sobrante alrededor de la banda. El resultado final puede verse en la fotografía 5, aunque en este caso se ha mejorado acoplando el papel de aluminio y la banda de las velas dentro de una corona de cobre.
A propósito, esta corona de cobre, véase más cerca en la fotografía 10, con su luna creciente en la frente, la fabricó para Janet, nuestro amigo Peter Clark, de Tintain, de Roer, condado de Kilkenny, que es artesano herrero del cobre. Peter vende hermosas piezas para rituales en cobre o bronce, tanto las que poseen existencias como sobre pedido. Una alternativa a la corona de luces que evitaría por completo el riesgo de la caída de cera, trabajo para alguien habilidoso, sería una corona con varias bombillas soldadas a sus cables y pequeñas pilas ocultas bajo una tela parecida a las gorras del ejército de la legión extranjera que cae sobre cuello de la nuca. Se podría conectar con un pequeño interruptor o bien uniendo los cables. Este tipo de corona de bombillas puede conservarse año tras año y decorarse con hojas frescas cada vez. Sin embargo, requiere cierta experiencia en su fabricación, tanto en la distribución del peso de las pilas como en los componentes y el cableado. Demasiadas bombillas en paralelo proporcionarán una luz espléndida durante el primer minuto para después apagarse rápidamente por el exceso de fuga. Si no le gustan ninguna de las dos posibilidades, una tercera consiste en una corona con pequeños espejos o lentejuelas, el máximo número posible, orientados hacia el exterior para que capten la luz. Para el muñeco se dispondrá de un haz de paja de una longitud entre 1 pie y 18 pulgadas, y un travesaño de paja como brazos, que deberá revestirse con ropas de mujer. Servirá un vestido de muñeca, o simplemente una tela sujeta alrededor con alfileres. Si se dispone de una muñeca pequeña de paja de forma adecuada para vestirla, lo ideal es una cruz de Brígida, es incluso mejor. Ver fotografía 6, a estas muñecas se las llama Bidi, o si prefieren gaélico, Brideog, pronunciado Bridog. También se necesita una vara fálica, que puede ser un simple palo más o menos del mismo tamaño que la Bidi, aunque ya que los rituales del libro de las sombras exigen con frecuencia disponer de una vara fálica distinta a la normal de los conventículos, vale la pena hacerse una que se pueda utilizar siempre que haga falta. La nuestra consiste en una rama delgada con una piña de pino en el extremo y dos cintas, una negra y otra blanca, enrolladas en espiral a lo largo de la vara entrecruzándose en direcciones opuestas. Ver fotografía 6. Tanto la muñeca Bidi como la vara fálica deberán estar preparadas al lado del altar, junto con 2 velas apagadas en sus palmatorias. También junto al altar habrá un ramo de plantas, todo lo primaveral que sea posible con flores de la estación, para la mujer que representa a la doncella. Y un pañuelo o tela de mayor tamaño de color oscuro para la anciana. El palo de escoba, el tradicional escobón de ramas de las brujas, también estará junto al altar. El caldero, con una vela encendida dentro, se coloca junto a la vela del sur. A su lado se dejan 3 o 4 ramas de plantas verdes o secas como acebo, hiedra, muérdago, laurel, romero o boj. Sí, como nosotros, se sigue la tradición de conservar en casa el árbol de Navidad, sin su decoración pero con las luces, hasta la Candelaria, estará en la habitación en que se encuentre el círculo, si es posible, con todas sus luces encendidas. El ritual. El ritual de apertura es más corto en Imbolc. El sumo sacerdote no representa la bajada a la luna sobre la suma sacerdotisa ni hace la invocación del gran dios Cernunnos, y la carga no se pronuncia hasta más tarde. Después de la runa de las brujas, todas las parejas participantes, incluyendo la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, bailan espalda contra espalda, con los brazos agarrados en los codos del acompañante. Las brujas sin pareja bailan solas, aunque tras un rato las parejas se rompen y se recombinan con los que estaban solos, para que todos puedan tomar parte. Cuando la suma sacerdotisa decide que el baile ha durado lo bastante, lo detiene, y el conventículo se coloca alrededor del círculo mirando hacia el interior. El sumo sacerdote se sitúa de espaldas al altar, y la suma sacerdotisa se pone enfrente de él. El sumo sacerdote besa a la suma sacerdotisa con el beso quíntuple y después coge la vara con la mano derecha y el látigo con la izquierda asumiendo la posición de Osiris, véase página 40. La suma sacerdotisa, mirando al sumo sacerdote que está ante el altar, invoca: Terrible Señor de la muerte y de la resurrección, y de la vida, que tú otorgas. Señor que estás entre nosotros, cuyo nombre es misterio de los misterios, alienta nuestros corazones, deja que tu luz cristalice en nuestra sangre, cumpliendo nuestra resurrección.
pues no hay parte de nosotros que no sea de los dioses. Desciende, te rogamos, sobre tu siervo y sumo sacerdote. El sumo sacerdote traza el pentagrama de invocación de la tierra en el aire hacia la suma sacerdotisa, y dice: bendito sea. El sumo sacerdote se aparta mientras la suma sacerdotisa y las mujeres del conventículo preparan la cama de Brígida. Dejan la muñeca Vidi y la vara fálica juntos en el centro del círculo, con sus cabezas hacia el altar. Colocan las palmatorias a cada lado de la cama y encienden las velas. Ver fotografía 6. La suma sacerdotisa y las mujeres rodean la cama y dicen juntas: Brid viene. Bienvenida sea. Repetido 3 veces. El sumo sacerdote deja su vara y su látigo en el altar. La suma sacerdotisa convoca a las 2 mujeres elegidas, que ahora asumen los papeles de la triple diosa. Véase fotografía 5. La madre se sitúa de espaldas al centro del altar y el sumo sacerdote pone sobre su cabeza la corona de luces. La doncella y la anciana le arreglan el cabello convenientemente y el sumo sacerdote enciende las velas de la corona, o las bombillas. La anciana se sitúa ahora al lado de la madre, a su izquierda, y el sumo sacerdote y la doncella le colocan el manto sobre sus hombros. La doncella se pone al lado de la madre, a su derecha, y el sumo sacerdote pone el ramo en sus manos. El sumo sacerdote va hacia el sur, donde se coloca mirando hacia las 3 mujeres. Declama: contemplad la diosa de 3 aspectos. Ella es siempre 3: doncella, madre y anciana. Aunque siempre una. Pues sin primavera no puede haber verano, sin verano no hay invierno, y sin invierno, no llega una nueva primavera. A continuación, el sumo sacerdote pronuncia la carga por completo, desde escuchar las palabras de la Gran Madre hasta lo que se alcanza al final del deseo, pero cambiando la tercera persona del discurso por la primera persona del singular, por ejemplo, ella fue llamada, por fui llamada. Cuando termina, la doncella coge la escoba y recorre lentamente el círculo en sentido de las agujas del reloj, barriéndolo ritualmente de todo lo que es viejo y ha quedado desfasado. La madre y la anciana caminan majestuosamente detrás de ella en procesión. Después, la doncella vuelve a colocar la escoba frente al altar. El sumo sacerdote se vuelve y se arrodilla ante el caldero. Coge una a una las ramas verdes y les prende fuego con la vela del caldero, las apaga soplando y las pone en el caldero junto a la vela. Este fuego simbólico es lo aconsejable en una pequeña habitación a causa del humo. En el exterior, o en una habitación grande, pueden quemarse las ramas por completo. Mientras lo hace, declama: así expulsamos al invierno, así damos la bienvenida a la primavera. Decida Dios a lo que está muerto, y acoged a todo lo que vive. Así expulsamos el invierno, así damos la bienvenida a la primavera. El sumo sacerdote se dirige hacia la madre, apaga las velas o las bombillas de la corona de luces y se la quita de la cabeza. A esta señal, la doncella deja su ramo y la anciana su manto junto al altar. El sumo sacerdote deja la corona de luces en el mismo lugar. El sumo sacerdote se aparta y las 3 mujeres van por la muñeca Vidi, la vara fálica y las velas, que apagan, en el centro del círculo y los dejan junto al altar. Ahora se representa el gran rito. Tras las pastas y el vino, un buen juego para celebrar en Imbolg es el juego de la vela. Los hombres se sientan en un círculo mirando hacia el interior, lo suficientemente cerca como para tocarse, y las mujeres se colocan detrás de ellos. Los hombres van pasándose una vela encendida en sentido de las agujas del reloj de mano en mano, mientras las mujeres, sin traspasar el círculo de los hombres, se inclinan hacia adelante y tratan de apagarla. Cuando una mujer lo consigue, le propina 3 azotes con el látigo al hombre que sostenía la vela en ese momento, y como respuesta él le da el beso quíntuple. La vela es entonces vuelta a encender y el juego continúa. Si se ha observado la costumbre de conservar el árbol de Navidad hasta la Candelaria, deberá sacarse fuera de la casa y deshacerse de él nada más terminar el ritual. Segundo Sabbat. Equinoccio de primavera, 21 de marzo. Como señala Robert Graves, el sol se arma a sí mismo en el equinoccio de primavera. La oscuridad y la luz se encuentran en equilibrio, pero la luz va dominando a la oscuridad. Básicamente, se trata de una festividad solar nueva en la vieja religión de la Europa celta y teutónica.
Aunque la influencia teutónica, los invasores del solsticio, según Margaret Murray, añadieron Yule y el solsticio estival a los 4 grandes sábados de los bucólicos celtas, la nueva síntesis adoptó de momento solo 6 festivales. Los equinoccios, dice Murray, nunca se celebraron en Britania, excepto, como sabemos ahora, por parte de los pueblos megalíticos anteriores a los celtas. Véase página 14. Sin embargo, los equinoccios están ahora incuestionablemente con nosotros. Los paganos actuales, casi universalmente, celebran los 8 festivales y a nadie se le ocurre sugerir que los 2 equinoccios sean una novedad inventada por Gerald Garner, o por los románticos del Renacimiento druídico. Forman parte de la tradición pagana que ha llegado hasta nuestros días, aunque sus semillas aparecieron en el Mediterráneo y germinaron en el terreno de los siglos oscuros junto con otros muchos elementos fructíferos. Los puristas wiccanianos, que rechazan todo lo que proviene de la Grecia clásica o Roma, del antiguo Egipto, de la cábala hebrea o de la Aradía toscana, deberían dejar de celebrar los equinoccios. La importación de estas ideas supone siempre un proceso complejo. Por ejemplo, el conocimiento folclórico del equinoccio de la primavera en las Islas Británicas tuvo que venir de la mano de la Pascua cristiana entre los frutos paganos mediterráneos de su equipaje. La principal dificultad a la que se enfrentan los adeptos a la brujería a la hora de decidir cómo celebrar el sabbat del equinoccio de la primavera no estriba en que las reminiscencias extranjeras sean de hecho extrañas a las nativas, sino que se superponen entre sí expresando temas que desde hacía mucho tiempo ya estaban vinculadas a los sabbats nativos más antiguos. Por ejemplo, el tema del coito sacrificial en las tierras mediterráneas tiene fuertes vínculos con el equinoccio de la primavera. La siniestra festividad de la diosa frigia Cibeles, o Cíbele, que señalaba la autocastración, muerte y resurrección de su hijo amante Atis, y que sus fieles celebraban castrándose ellos mismos para convertirse en sus sacerdotes, se celebraba del 22 al 25 de marzo. En Roma, estos ritos se celebraban exactamente donde hoy se encuentra la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano. De hecho, en los lugares donde se rendía culto a Atis, los cristianos locales solían celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo en la misma fecha. Y tanto los paganos como los cristianos disputaron amargamente sobre cuál de sus dioses era el verdadero prototipo y cuál la imitación. Basándose en la cronología no debería haber habido disputa alguna, porque Atis vivió en Frigia muchos siglos antes que Jesucristo, aunque los cristianos esgrimían el incontestable argumento de que para engañar a la humanidad el demonio simuló astutamente falsos advenimientos anteriores al verdadero. La Pascua, la muerte voluntaria de Jesús, su descenso al infierno y posterior resurrección, puede considerarse como la versión cristiana del tema del coito sacrificial, pues el infierno es la visión del monoteísmo patriarcal del inconsciente colectivo, el temible aspecto femenino, la diosa, en el que se sumerge el Dios sacrificado como preludio necesario al renacimiento. La terrible experiencia del infierno de Cristo, como se la describe en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, implicaba el rescate de las almas de los justos que a partir de Adán en adelante cayeron dormidos desde el comienzo del mundo y su ascensión al cielo. Despojado de su dogma teológico, esto puede tener un significado positivo, la reintegración de los tesoros sepultados del inconsciente, el don de la diosa, a la luz de la conciencia analítica, el don del Dios. En tiempos preclásicos y clásicos, la primavera fue una estación especial en que se celebraba una forma de coito sacrificial más amable y positiva que la que supuso el culto de Atis. El hieros gamos, o matrimonio sagrado. La mujer se identificaba en sí misma con la diosa mientras el hombre entraba en contacto con ella a través de la mujer y entregaba su masculinidad sin destruirla, tras lo cual emergía de la experiencia espiritualmente revitalizado. El gran rito, ya sea simbólico o real, es obviamente el hieros gamos de las brujas. Y entonces, como ahora, chocaba a mucha gente que no lo comprendían. Para un análisis jungiano en profundidad sobre el hieros gamos, véase Woman's Mysteries, D.M. Esther Harding. Pero en el norte, donde la primavera llega más tarde, estos aspectos pertenecían en realidad a Beltane en lugar de a un inadvertido equinoccio. Y es en Beltane, como se verá más adelante, donde hemos situado nuestro correspondiente ritual de la casa de amor.
Quizá sea significativo que la Pascua, debido al complejo método lunar para fecharla, refleja esta superposición al caer en una fecha posterior al equinoccio y anterior a Beltane. Por cierto, que la Pascua recibe ese nombre de la diosa teutónica Eostre que, a su vez, probablemente sea otra variante de Ishtar, Astarte, y Aset, siendo Isis la forma griega del verdadero nombre egipcio, y los ritos primaverales de Eostre se parecían a los de la babilónica Ishtar. Otra parte del equipaje pagano. Si en lo que respecta a la fertilidad humana el equinoccio de la primavera debe inclinarse hacia Beltane, también puede retener el aspecto de la fertilidad vegetal, por mucho que en el norte señale un periodo diferente. En el Mediterráneo, el equinoccio es tiempo de germinación. En el norte, de siembra. Como fiesta solar, además, debe compartir con los grandes sabbats el eterno tema del fuego y la luz, que ha sobrevivido con fuerza en el folclore de Pascua. En muchos lugares de Europa, sobre todo en Alemania, el sumo sacerdote proporciona el fuego que enciende las hogueras de Pascua en las cimas de colinas tradicionales, a menudo conocidas localmente como montañas de Pascua. Para otras reliquias de costumbres anteriores de mayor alcance. Véase bajo Beltane, página 82. La creencia dice que mientras brille la luz la tierra será fructífera y los hogares estarán seguros. Como siempre, la gente salta y se obliga al ganado a pasar por encima de las ascuas. El libro de las sombras dice que en esta fiesta el símbolo de la rueda deberá colocarse sobre el altar, flanqueado por velas encendidas o alguna forma de fuego así, asumiendo que se trata de uno de los elementos genuinos tradicionales que Gardner recogió, podemos entender que al absorber los equinoccios no nativos en su calendario, las brujas británicas utilizaron el mismo símbolo de la rueda de fuego que también aparece en muchas costumbres folclóricas estivales por toda Europa. Una prueba de que la rueda de fuego solar es una genuina tradición equinoccial y no un mero relleno de Gardner puede encontrarse en la costumbre de llevar trébol el día de San Patricio, que cae el 17 de marzo. Según la explicación usual, el trébol se convirtió en el emblema nacional irlandés porque San Patricio utilizó un día su forma de 3 hojas para ilustrar la doctrina de la Trinidad. Pero el Oxford English Dictionary dice que se trata de una tradición tardía, y, de hecho, la primera referencia impresa al respecto se encuentra en una obra sobre botánica del siglo XVIII. Y el Irish English Dictionary de Dineen, al definir Shamrock dice que su uso como emblema nacional de Irlanda, incidentalmente también de Hanover, territorio oriundo de los invasores del solsticio, es posiblemente una reliquia del Trivinetra, una rueda o símbolo solar cristianizado, y añade que la variedad de 4 hojas se cree que trae buena suerte, en relación con un signo primitivo apotropaico encerrado en un círculo, símbolo solar o de la rueda. El trébol del día de San Patricio ha quedado identificado en su imagen por el trifolio amarillo menor, Trifolium dubius hominus, pero en los días de Shakespeare, Shamrock, trébol, se refería al Aleluya, Oxalis acetosella, y Dineen define Shamrock como un trébol, trifolio, un racimo de hierba verde. El Complete Herbal de Culpeper dice: todas las aleluyas están bajo el dominio de Venus. Así pues, la insignia primaveral de 3 hojas verdes que se lleva en el ojal de la solapa en el equinoccio irlandés nos retrotrae no solo al dios Sol sino también, a través del criterio actual de la Trinidad, a la triple diosa. Artemis, la triple diosa griega de la luna, alimentaba a sus siervas con trifolios. Y en cuanto a la buena suerte de los ejemplares de 4 hojas, cualquier psicólogo jungiano, y los señores de las atalayas, le dirán que el círculo dividido en 4 partes es un símbolo arquetípico de equilibrio y totalidad. La rueda de fuego solar, la cruz celta, el trébol de 4 hojas, el círculo mágico con sus 4 velas cardinales, el jeroglífico egipcio Neut que significa ciudad, el bollo en forma de cruz de Pascua, la basílica bizantina, todos llevan el mismo mensaje inmemorial, mucho más antiguo que el cristianismo. El huevo de Pascua, asimismo, es precristiano. Se trata del huevo del mundo, puesto por la diosa y abierto por el calor del dios Sol. Y la incubación del mundo se celebraba cada año en la festividad primaveral del Sol, Grace, la diosa blanca, páginas 248 y 249. Originalmente era un huevo de serpiente, y el caduceo de Hermes lleva 2 serpientes copulando, el dios y la diosa, que lo producen.
pero bajo la influencia de los misterios órficos, como señala Graves, desde que el gallo fue el pájaro órfico de la resurrección, consagrado al hijo de Apolo Esculapio el sanador, los huevos de gallina sustituyeron a los de serpiente en los posteriores misterios druídicos y se pintaron de rojo en honor del sol, y se convirtieron en huevos de Pascua. Huevos cocidos en una infusión de tojo y decorados eran echados a rodar por las laderas de las colinas en Irlanda el lunes de Pascua. Stewart escribió en What Witches Do. El equinoccio de primavera es obviamente una ocasión para decorar la habitación con narcisos y otras flores de primavera, y también para honrar a una de las mujeres más jóvenes nombrándola la reina de primavera del conventículo, enviándola después a casa con un ramo de flores. Nosotros hemos conservado esta agradable costumbre. La preparación. Sobre el altar se coloca un símbolo de la rueda. Puede ser cualquier cosa que recuerde la figura solar, como un disco recortado pintado de amarillo dorado y decorado con flores de primavera, un espejo circular o una bandeja redonda de latón. Nosotros usamos un platillo de batería de 14 pulgadas muy pulido y con un ramillete de narcisos o prímulas en el agujero central. La vestimenta del sumo sacerdote, si la lleva, y sus adornos deberán ser símbolos solares. Si son de metal, dorados, como oro, latón o bronce. El altar y la habitación están decorados con flores de primavera, especialmente las amarillas, como narcisos, prímulas, aulagas o forsythías. Debe haber también un ramillete para ofrecérselo a la reina de la primavera, y una guirnalda de flores para su coronación. El caldero está colocado en el centro del círculo, con una vela apagada en su interior. En el altar hay preparada una candela para que la doncella lleve el fuego al sumo sacerdote, y una vara fálica. Hay también dispuestas un número de cuerdas igual a la mitad del número de asistentes al acto, atadas juntas por el centro con un nudo sencillo. Si hay un número impar de personas, se añade una unidad antes de dividir por 2. Por ejemplo, para 9 personas harán falta 5 cuerdas. Si así se decide, podrá disponerse de un cuenco de huevos cocidos con la cáscara pintada, de rojo, o decorados como se prefiera, sobre el altar, uno por cada persona más otro para el side u ofrenda a la tierra. Los huevos se repartirán durante la celebración. El ritual. El ritual de apertura procede como de costumbre, pero sin la runa de las brujas. El sumo sacerdote se coloca en el este y la suma sacerdotisa en el oeste, mirándose con el caldero en medio. La suma sacerdotisa lleva la vara fálica en mano derecha. El resto del conventículo se distribuye rodeando el perímetro del círculo. La suma sacerdotisa dice: Hoy encendemos este fuego en presencia de los santos, sin malicia, sin celos, sin envidia, sin temer nada bajo el sol sino a los dioses supremos. A ti te invocamos, oh, luz de la vida. Sé una llama brillante ante nosotros, sé una estrella que nos guía, desde el cielo, sé un sendero tranquilo a nuestros pies. Enciende en nuestros corazones una llama de amor por nuestros semejantes, nuestros enemigos, nuestros amigos y todo nuestro parentesco, por todos los seres humanos sobre la ancha tierra. Oh, misericordioso Hijo de Cerridwen, desde lo más humilde que tiene vida al nombre que es el más alto de todos. La suma sacerdotisa levanta en alto la vara fálica y camina lentamente en sentido de las agujas del reloj alrededor del caldero hasta quedar frente al sumo sacerdote y dice: Oh, sol, ármate para conquistar la oscuridad. La suma sacerdotisa presenta la vara fálica al sumo sacerdote y después se aparta a un lado. El sumo sacerdote saluda levantando la vara fálica y la vuelve a dejar sobre el altar. La doncella enciende la candela con una de las velas del altar y se la presenta al sumo sacerdote. Después se aparta a un lado. El sumo sacerdote lleva la candela al caldero y enciende la vela que hay en su interior. Devuelve la candela a la doncella, que la apaga soplando y la vuelve a dejar sobre el altar para coger las cuerdas. La doncella entrega las cuerdas al sumo sacerdote. La suma sacerdotisa ordena a todos alrededor del caldero, cada hombre frente a una mujer si es posible. El sumo sacerdote entrega los extremos de las cuerdas de acuerdo con las instrucciones de la suma sacerdotisa, reteniendo un extremo de la última cuerda y tendiendo el otro extremo en la suma sacerdotisa.
si hay un número impar de personas, con más mujeres que hombres, retendrá dos extremos de una cuerda o, cuando hayan más hombres que mujeres, tenderá dos extremos a la suma sacerdotisa. En cualquier caso, él deberá estar vinculado con dos mujeres o ella con dos hombres. Cuando todos sostengan su cuerda, la tensarán con el nudo central sobre el caldero. Entonces empezarán a dar vueltas en sentido de las agujas del reloj en la danza de la rueda, hasta la runa de las brujas, acelerando y siempre manteniendo sujetas las cuerdas tensas y el nudo sobre el caldero. La danza de la rueda se mantiene hasta que la suma sacerdotisa grita, ¡abajo! Y todo el conventículo se sienta en un círculo rodeando el caldero. El sumo sacerdote recoge las cuerdas, cuidando para que no caigan sobre la llama de la vela, y las vuelve a poner en el altar. A continuación, se traslada el caldero junto a la vela del este, y se representa el gran rito. Después del gran rito, el sumo sacerdote nombra una bruja reina de la primavera y la conduce frente al altar. La corona con la guirnalda de llores y la besa con el beso quíntuple. El sumo sacerdote va entonces llamando a cada hombre para que, uno a uno, besen a la reina de la primavera con el beso quíntuple. Cuando todos lo han hecho, el sumo sacerdote presenta a la reina de la primavera su ramillete. El caldero es vuelto a colocar en el centro del círculo, y, empezando por la reina de la primavera, todos saltan por encima, de uno en uno o por parejas, sin olvidar formular un deseo. Una vez terminado el salto del caldero, empieza la fiesta. Tercer Sabbat. Beltane, 30 de abril. Los dos festivales más importantes de la tradición celta son Beltane y Samaín, el comienzo del verano y el comienzo del invierno. Como para todos los pueblos dedicados al pastoreo, consideraban que el año tenía 2 estaciones, y no 4. Las divisiones más sutiles concernían a los agricultores más que a los ganaderos. Beltane, el término adaptado al inglés, corresponde a la palabra gaélica irlandesa actual Bealtaine, que se pronuncia Bealtaine, nombre del mes de mayo, y a la palabra gaélico-escocesa Bealtuin, pronunciado Bealtaine, que significa 1 de mayo. El significado original es Belfire, el fuego del dios proto-celta conocido con los múltiples nombres de Bel, Beli, Valar, Valoro, latinizado, Belenus, nombre que se pueden rastrear en el tiempo hasta el Baal del cercano oriente, que simplemente significa Señor. Hay quienes han sugerido que Bel es el equivalente celta británico del celta galo Cernunnos, lo que podría ser verdad en el sentido de que ambos son deidades arquetípicas masculinas y esposos de la Gran Madre, pero creemos que la evidencia señala que son diferentes aspectos del mismo principio masculino. Cernunnos aparece siempre representado como el dios cornudo, y es, sobre todo, una deidad de la naturaleza, el dios de los animales, el pan celta. Erne el cazador, que ronda por el Windsor Great Park, en su cacería salvaje, es un Cernunnos inglés más tardío, como sugiere su nombre. A veces también se le considera una deidad ctónica, subterránea, el Plutón celta. Originalmente, el dios cornudo fue sin duda el animal totémico de la tribu, cuyo apareamiento con la Gran Madre debió haber sido el ritual de fertilidad clave del periodo totémico. Véase. Witches. Investigation, an Ancient Religion, de Lethbridge, páginas 25 al 27. Bel, por otro lado, era el que brilla, el dios de la luz y del fuego. Tenía propiedades solares, los autores clásicos le equipararon con Apolo, pero no era, estrictamente hablando, un dios sol. Como ya hemos señalado, los celtas no enfocaron su religiosidad hacia lo solar. Ningún pueblo que haya rendido culto al sol considerándolo como un dios le habría dado un nombre femenino, y Grian, sol en gaélico irlandés y escocés, es un nombre femenino. Lo mismo que Mor, nombre irlandés personalizado para referirse al sol, como en el saludo Morduit. Que el sol te bendiga. Puede parecer una diferencia sutil, pero los creyentes no siempre consideran que un símbolo divino sea lo mismo que el dios en sí. Los cristianos no adoran a un cordero o una paloma, ni tampoco los egipcios rindieron culto a un mandril o a un halcón. Sin embargo, los dos primeros son símbolos de Cristo y del Espíritu Santo y los dos segundos de Thoth y de Horus. Para muchos, el sol era un dios, pero no para los celtas cuyo sol era femenino, incluso a pesar de que Bel, o Valor, Ogma, Lug y Yeu, tenían atributos solares.
Una oración folclórica tradicional en gaélico escocés, véase Celtic Miscellany, de Kenneth Jackson, ítem 34, se dirige al sol como feliz madre de las estrellas, que se levanta como una joven reina en flor. Para más evidencias de que el calendario ritual de los celtas paganos estaba orientado hacia el ciclo de la vegetación natural anual y la cría del ganado y no hacia el año solar o la agricultura, véase la rama dorada de Fraser, páginas 828 al 830. Simbólicamente, tanto el aspecto de Cernunnos como el de Bel pueden considerarse como maneras de visualizar el gran padre que fertiliza a la gran madre. Y los dos temas que dominan la festividad de la víspera y del 1 de mayo en todo el folclore celta y británico son la fertilidad y el fuego. Los fuegos de Bel eran encendidos sobre la cumbre de las colinas para celebrar la vuelta de la vida y la fertilidad al mundo. Robert Graves nos cuenta, La diosa blanca, página 416, que en las Highlands escocesas hasta en el siglo XVIII encendían el fuego taladrando un tablón de roble, pero solo para encender el necesario fuego de Beltane, al que se otorgaban virtudes milagrosas. Originalmente culminaba con el sacrificio de un hombre en representación del dios del roble. Es interesante observar que en Roma las vírgenes vestales, guardianas del fuego sagrado, celebraban sacrificios humanos simbólicos en la luna llena de mayo arrojando al río Tíber maniquíes hechos de juncos. En la Irlanda pagana nadie podía encender un fuego de Beltane hasta que Ardri, el rey supremo, hubiera encendido el primero en la colina de Tara. En el año 433 San Patricio demostró un agudo conocimiento del simbolismo al encender un fuego en la colina de Slane, a 10 millas de Tara, antes de que el rey supremo Laugaire encendiera el suyo. No podía haber hecho una declaración más espectacular de la usurpación del liderazgo espiritual en toda la isla. San David realizó una gesta histórica similar en Gales el siglo siguiente. A propósito, cualquiera que haya participado en un círculo mágico reconocerá inmediatamente gran parte del simbolismo de Tara como foco espiritual de la antigua Irlanda. Tara se encuentra en Mide, centro, donde se encontraba la sede de los Reyes Supremos. Su plataforma todavía es visible en 2 terraplenes gemelos circulares. El Banqueting Hall, ritual de Tara, consistía en una sala central exclusiva para el Rey Supremo, rodeada por 4 salas orientadas hacia adentro que estaban adjudicadas a los 4 reinos provinciales. Al norte para Ulster, al este para Leinster, al sur para Munster y al oeste para Connacht, razón por la cual las 4 provincias se llaman tradicionalmente fifths, las quintas, porque el centro vital las completa de la misma manera que el espíritu completa e integra la tierra, el aire, el fuego y el agua. Incluso los utensilios rituales elementales están representados en los 4 tesoros de los Tuatha de Danann. La piedra de Fal, destino, que gritaba cuando el legítimo rey supremo se sentaba sobre ella, la espada y la lanza de Lug, y el caldero del Dabda, el Padre Dios. Los 4 eran símbolos masculinos, como es de esperar en una sociedad guerrera, pero los fundamentos arquetípicos matrilineales seguían vigentes en la investidura de un rey menor, gobernador de un Tuat, o tribu. Se trataba de un matrimonio simbólico con la soberanía, un rito de la fertilidad denominado técnicamente Banaisrigi, boda real. Lo mismo ocurría con los reyes soberanos. La legendaria reina Med, cuyo nombre dignifica intoxicación, fue en su origen una personificación de la soberanía, pues sabemos que contrajo matrimonio con 9 reyes de Irlanda, y que solo el que se apareaba con ella podía ser rey. Del rey Cormac se dijo: hasta que Med durmió con el joven, Cormac no fue rey de Irlanda, de Celtic Realms, Dylon y Chadwick, página 125. Así pues, resulta fácil comprender por qué Tara tenía que ser el punto donde se encendía el regenerador fuego comunitario de Bel, y otro tanto hubo de ocurrir con el correspondiente fosí espiritual de otras tierras. Lo que ocurre, sencillamente, es que Irlanda es el país donde los detalles de la tradición se conservaron con mayor pujanza. Sobre el complejo simbolismo de Tara, Celtic Heritage, de Rhys Siupon, una fascinante lectura para los adeptos a la brujería y ocultistas. En muchos lugares, uno de los aspectos de la festividad del fuego de Beltane consistía en el salto por encima de la hoguera. Decimos consistía, pero discutiendo sobre costumbres folclóricas estacionales el tiempo en pasado rara vez adquiere plena justificación. Los jóvenes saltaban para atraer maridos o esposas.
Los que iban a viajar se procuraban un viaje seguro. Las mujeres preñadas se aseguraban un parto fácil, etc. También se hacía pasar el ganado por encima las ascuas, o entre dos fuegos, para asegurar una buena producción de leche. Las propiedades mágicas de la festividad del fuego conforman una creencia persistente, como veremos también en el solsticio estival, Samaín, y en Yule, Pascua de Navidad. Existe, por cierto, un dicho en gaélico escocés y en irlandés que dice: cogido entre dos fuegos de Bealtaine, que significa atrapado en un dilema. Hablando de ganado, el día siguiente de la fiesta, 1 de mayo, era un día importante en la antigua Irlanda. Las mujeres, los niños y los pastores sacaban a los animales a las dehesas estivales, o boleis, buaile o buailte, hasta la llegada del Samaín. Lo mismo ocurre todavía, durante las mismas fechas, en los Alpes y otras partes de Europa. Otra palabra gaélica irlandesa y escocesa para las dehesas estivales es Aid. En relación a ella, Doreen Valiente sugiere, Witchcraft for Tomorrow, página 164, que existe la posibilidad de que el nombre Aradia sea de origen celta. En la brujería del norte de Italia, que, como ha demostrado Leland, véase bibliografía, deriva de raíces etruscas, Aradia es la hija de Diana, o, como la llamaban los etruscos, Aritimi. Una variante de la Artemisa griega. Los etruscos florecieron en Toscana desde el siglo VIII al IV a.C., hasta que los romanos conquistaron la última de sus ciudades-estado, Volsini, en el año 280 a.C. Desde el siglo V en adelante, estuvieron estrechamente en contacto con los celtas galos, a veces como enemigos y a veces como aliados, así que bien pudo ocurrir que los celtas importaran de allí Aradia. Ija, en el desarrollo de las mitologías, a menudo significa última versión, y en la leyenda de Aradia, ésta aprendió gran parte de sus conocimientos de su madre, lo que encajaría en el hecho indiscutible de que sus vecinos celtas admiraron y envidiaron la brillante civilización etrusca. Resulta interesante que, tanto en irlandés como en escocés, áirido, una ligera variante de la misma palabra, también significa valor, mérito. Y en caso de que alguien piense que Aradia llegó a Gran Bretaña únicamente a través de las investigaciones de Leland, en el siglo XIX, aparece en la forma de Herodias como el nombre de una diosa bruja inglesa en el canon episcopi del siglo X. Volvamos a Bealtaine. El roble es el árbol del dios del año nuevo. El espino, en esta estación, es un árbol de la diosa blanca. El arraigado tabú folclórico que prohibía romper ramas de espino o llevarlas dentro de casa se levantaba tradicionalmente en la víspera del 1 de mayo, cuando estaba permitido cortar pequeñas ramas para la festividad de la diosa. Los granjeros irlandeses, e incluso los constructores de carreteras, todavía son remisos a cortar espinos solitarios. En medio de un prado de una granja de Ferns, en el condado de Wexford, en la que estuvimos viviendo, se levantaba un espino de duendes, y el mismo respeto se puede contemplar en múltiples ejemplos por todo el país. Sin embargo, si se necesitan flores para el ritual, por ejemplo, para hacer una guirnalda para el cabello de las brujas, resulta poco probable encontrar espinos en flor tan temprano como en la víspera del 1 de mayo, por lo que habrá que contentarse con los brotes de las hojas. Nuestra solución consiste en emplear endrinos, cuyas flores aparecen en abril, antes que las hojas. El endrino también es un árbol de la diosa en esta estación, pero pertenece a su aspecto oscuro, devorador, como sugiere el sabor amargo de su fruto otoñal. Solía estar considerado como el árbol de las brujas, en el sentido malevolente, y traía mala suerte. Pero temer el aspecto oscuro de la diosa es pasar por alto el hecho de que ella consume solo para dar nueva vida. Si los misterios pudieran resumirse en una frase, esta podría ser: en el corazón de la madre brillante está la madre oscura, y en corazón de la madre oscura está la madre brillante. El tema del sacrificio y renacimiento de nuestro ritual de Bealtaine refleja esta verdad, y para simbolizar el equilibrio entre ambos aspectos, nuestras mujeres llevan hojas de espino y capullos de endrino entrelazados. Otro tabú británico antiguo que se levantaba en la víspera del 1 de mayo fue el de la caza de la liebre. La liebre, además de ser un animal de la luna, tiene, como la cabra, una arraigada reputación de lujuriosa y fecunda, por eso ambas figuran en el aspecto sacrificial de las tradiciones de fertilidad del 1 de mayo.
La caza amorosa es una manifestación extendida de esta tradición que subyace en la leyenda de Lady Godiva y en la de la diosa teutónica Eostre o Ostara, de la que proviene el nombre de Esther, Pascua, así como en otras festividades folclóricas como la ceremonia de Lobios que se celebra el 1 de mayo en Padstow, Cornualles. Sobre la seductora y misteriosa figura de la mujer cazadora de amor, ni vestida ni desnuda, ni a pie ni a caballo, ni sobre el agua ni sobre tierra seca, ni con un regalo ni sin él, que es fácilmente reconocible como el aspecto en la víspera del 1 de mayo de la diosa del amor y la muerte, véase Robert Graves, La diosa blanca, página 403, en adelante. Pero aparte de buscar la promulgación o, mejor, la divulgación de estos misterios de la diosa y del dios rey entre la gente común, Beltane era una festividad desinhibida de sexualidad y fertilidad humana. El maipole, las nueces y el vestido verde eran símbolos directos del pene, los testículos y del cubrir un hombre a una mujer. Bailar alrededor del maipole, buscar nueces en el bosque, los matrimonios del bosque y permanecer despiertos toda la noche para contemplar la salida del sol de mayo, eran actividades inequívocas que los puritanos suprimieron con piadoso horror. El Parlamento declaró ilegales los maipoles en 1644, aunque volvieron con la Restauración. En 1661 se levantó un maipole de 134 pies en la playa. Robin Hood, Maid Marian, y Little John, jugaron un papel esencial en el folclore de la festividad del 1 de mayo, y muchas personas llamadas Hodgson, Robinson, Jenkinson, Johnson, y Godkin deben su linaje a una remota víspera del 1 de mayo en los bosques. La mañana del 1 de mayo se volvía de los bosques con ramas y flores para decorar las puertas y las ventanas del pueblo, y los jóvenes solían llevar guirnaldas en procesión, cantando. Las guirnaldas consistían normalmente en aros entrelazados. Sir J. Fraser escribió a principios del siglo XX. Parece que los habitantes de los pueblos de ciertas zonas de Irlanda todavía llevan el 1 de mayo un aro hecho con cerval y caléndulas de pantano entrelazados con 2 bolas suspendidas en su interior. Las bolas, que a veces están recubiertas de papel dorado y plateado, se dice que originalmente representaban el sol y la luna, la rama dorada, página 159. Es posible, pero a pesar de que Fraser fue un pionero digno de admiración, a veces parece estar, quizá por discreción en el ambiente de la época en que vivió, ciego al simbolismo sexual. Otra costumbre irlandesa de la mañana del 1 de mayo consistía en desnatar los pozos. Se acudía al pozo de un próspero vecino, presumiblemente antes de que estuviera despierto y levantado, y se agitaba la superficie del agua para apoderarse de su buena suerte. Otra variante de la misma costumbre consistía en agitar la superficie del pozo propio para asegurarse una buena producción de mantequilla durante el año, y también, suponemos, impedir que ningún vecino se apoderase de la suerte de su dueño. La memoria folclórica sobrevive en curiosas formas. Un amigo de Dublín, buen católico y cincuentón, nos contó que cuando era joven, en el condado de Longford, la víspera del 1 de mayo su padre y su madre sacaban fuera a los niños a medianoche, y todos los miembros de la familia bailaban desnudos en los cultivos. A los niños les explicaban que se hacía para protegerles contra los resfriados durante los siguientes 12 meses, aunque sería interesante saber si los mismos padres creían que esta era la verdadera razón o si lo que realmente les interesaba era la fertilidad de las cosechas y a los niños les daban una explicación respetable en caso de que hablasen, sobre todo a oídos de los sacerdotes. Nuestro amigo también nos contó que para asegurar una buena cosecha siempre se sembraba hacia el 25 de marzo, y que tal fecha estaba considerada como el equinoccio de primavera, compárese con el 25 de diciembre Navidad, en lugar de solsticio astronómicamente exacto. Dice la Enciclopedia Británica que una de las supersticiones más extendidas en Inglaterra sostenía que lavarse la cara con el rocío de la mañana del 1 de mayo embellecía la piel. Pepys alude a esta práctica en su diario, y ya en una fecha de 1791, un periódico de Londres notificaba que ayer, siendo el 1 de mayo, muchas personas salieron al campo y se lavaron la cara con el rocío de la hierba con la idea de que los haría más guapos. En Irlanda existe la misma tradición. Pero volvamos al bosque frondoso. Hoy en día, el problema de la humanidad es la superpoblación, y no la baja población.
y actitudes más cultas respecto a las relaciones sexuales, aunque todavía desigualmente en desarrollo, apenas serían compatibles con el método de la orgía en el bosque para producir una nueva cosecha de Hodsons o Godkins. Pero tanto la alegre franqueza como el oscuro misterio pueden y deben seguir expresándose. Para eso sirven los sabbats. En nuestro rito de Beltane, hemos urdido y encajado todo lo posible el simbolismo tradicional, lejos de sobrecargarlo y embotar su filo con oscurantismos, o, lo que sería peor aún, prescindiendo del goce. Dejamos al lector para que aprecie por sí mismo el tejido. Quizá valga la pena mencionar que la declamación del sumo sacerdote, soy un ciervo de 7 puntas, etc., consta de los versos de la canción de Amergin que pertenece, según la asignación de Robert Graves, a los 7 trimestres del ciclo del Rey del Roble. Hemos añadido un pequeño rito aparte que nos sugirió la lectura de Fasti de Ovidio. El día 1 de mayo los romanos rendían homenaje a sus lares, o dioses domésticos, y nos pareció apropiado hacer lo mismo por la noche cuando el fuego de Bel se ha extinguido y se vuelve a reavivar. A decir verdad, todas las casas poseen objetos que en realidad son lares. Los nuestros incluyen una Venus de Milo de 1 pie de alto adquirida por los padres de Stuart, antes de que ella naciese. Está ligeramente estropeada, 2 veces rota en 2 partes y pegada de nuevo, pero ha llegado a ser una guardiana de la casa muy querida y una verdadera lar. Ahora se sonríe helenísticamente en nuestros ritos de Beltane. Otros adeptos a la brujería podrán considerar también que este pequeño homenaje anual a los lares constituye una agradable costumbre que adoptar. La preparación. El caldero se coloca en el centro del círculo, con una vela encendida en su interior que representa el fuego de Bel. El altar aparece decorado con ramitas de espino y de endrino, y se han preparado guirnaldas de ambos combinados, con las espinas cortadas, para las brujas. Un poco de spray fijador para el cabello en las flores ayudará a que no se caigan los pétalos. El espino y el endrino han de ser recogidos en la misma víspera del 1 de mayo, y es costumbre, cuando se corta, disculparse explicando las razones al árbol. Si es posible encontrar hojas de roble en esta estación en la zona donde se vive, se hará una guirnalda con ellas para el sumo sacerdote, en su papel de rey del roble. Resulta útil disponer de una corona permanente de roble como accesorio del conventículo. Véase más adelante, en Yule, página 161. Sobre el altar habrá una tela verde, o pieza de gasa del mismo color, al menos de 1 yarda cuadrada. Cerca del caldero se colocan tantas candelas como personas participen en el conventículo. En esta ocasión las pastas para la consagración se sustituirán por un cuenco de nueces. Si se va a incluir el rito dedicado al guardián de la casa, este, o esta, estará colocado al borde del círculo cerca de la vela del este, con 1 o 2 palitos de incienso en su soporte listos para ser encendidos en el momento adecuado. Si el guardián resulta imposible de mover, se puede colocar un símbolo que lo represente. Por ejemplo, si se trata de un árbol del jardín, coja una rama. Una vez más, con la apropiada explicación y disculpas. El ritual. Después de la runa de las brujas, el conventículo se despliega alrededor del área del círculo entre el caldero y el perímetro y comienza a aplaudir rítmica y suavemente. El sumo sacerdote coge el velo verde, lo enrolla a lo largo como si fuera una cuerda y lo sostiene con un extremo en cada mano. Empieza a moverse hacia la suma sacerdotisa con la intención de ponerle el velo alrededor de los hombros y atraerla hacia sí, pero ella se aparta de él, tentadora. Mientras el conventículo continúa con su rítmico aplaudir, la suma sacerdotisa sigue eludiendo la persecución del sumo sacerdote. Ella le hace señas y le incita, pero siempre se echa atrás antes de que él pueda capturarla con el velo. Ella entra y sale a través de los miembros del conventículo, y las demás mujeres se interponen en el camino del sumo sacerdote ayudándola a escapar de él. Después de un rato, es decir, después de 2 o 3 vueltas al círculo, la suma sacerdotisa deja que el sumo sacerdote la alcance y le pase el velo por la cabeza hasta los hombros atrayéndola hacia sí. Se besan y se separan, y a continuación, el sumo sacerdote tiende el velo a otro hombre. A continuación, el otro hombre persigue a su pareja, que le elude, le hace señas y le incita de la misma manera. Los aplausos continúan todo el tiempo.
Véase fotografía 12. Después de un tiempo, ella, también, se deja capturar y besar. Entonces, el hombre entrega el velo a otro hombre, y el juego de la persecución continúa hasta que todas las parejas del conventículo hayan participado. El último hombre en participar devuelve el velo al sumo sacerdote. Una vez más el sumo sacerdote persigue a la suma sacerdotisa, pero esta vez el paso es mucho más lento, casi majestuoso, y las señas e incitaciones que hace ella son más solemnes, como si le tentara al peligro. En esta ocasión los demás no intervienen. La persecución continúa hasta que la suma sacerdotisa se sitúa entre el caldero y el altar, mirando hacia el altar a una distancia de 2 o 3 pasos. Entonces el sumo sacerdote se detiene de espaldas al altar y la captura con el velo. Se abrazan solemne pero sinceramente. Tras besarse durante unos segundos, el sumo sacerdote deja caer el velo de sus manos. La suma sacerdotisa se separa de él y da un paso hacia atrás. El sumo sacerdote se pone de rodillas, se sienta sobre sus talones y agacha la cabeza, pegando la barbilla contra el pecho. La suma sacerdotisa extiende sus brazos, haciendo una señal para que se detengan las palmas. Entonces nombra a 2 mujeres para que se adelanten y las sitúa, mirando hacia adentro, a ambos lados del sumo sacerdote de manera que las 3 destaquen sobre él. La suma sacerdotisa coge el velo y entre las 3 lo extienden sobre el sumo sacerdote, bajándolo lentamente hasta cubrir su cabeza como un sudario. La suma sacerdotisa pide a las 2 mujeres que vuelvan a su sitio, llama a 2 hombres por su nombre para que se adelanten. Los instruye para que apaguen las 2 velas del altar, no la de tierra, y cuando lo han hecho, les manda volver a sus sitios. Después, la suma sacerdotisa se vuelve y se arrodilla frente al caldero. Con un ademán indica al resto del conventículo que se arrodille con ella alrededor del caldero. Solo el sumo sacerdote permanece frente al altar, arrodillado y muerto. Cuando todos están en su sitio, la suma sacerdotisa apaga la vela del caldero y se queda callada durante un momento. Después dice: el fuego de Bel se ha extinguido, y el rey del roble ha muerto. Ha abrazado a la Gran Madre y ha muerto por su amor, como así ha ocurrido, año tras año, desde el comienzo de los tiempos. Al morir el rey del roble, que es el dios del año creciente, todo ha muerto con él. Los campos no tienen cosecha, los árboles no tienen frutos, y las criaturas de la Gran Madre no tienen hijos. Así pues, ¿qué vamos a hacer para que el rey del roble vuelva a la vida? El conventículo responde: reavivar el fuego de Bel. La suma sacerdotisa dice: que así sea. La suma sacerdotisa coge una candela, la levanta y se dirige hacia el altar. Enciende la candela con la llama de la vela de la tierra y se arrodilla de nuevo ante el caldero volviendo a encender la del caldero. Véase fotografía 7. Después dice: coged cada uno una candela y encendedla con el fuego de Bel. El conventículo así lo hace, y finalmente la suma sacerdotisa enciende una segunda vela para ella. Convocando a las 2 mujeres del principio para que la acompañen, se levanta y se vuelve hacia el sumo sacerdote. Hace una seña a las 2 mujeres para que levanten el velo que cubre la cabeza del sumo sacerdote, cosa que hacen, véase fotografía 8, dejando el velo en el suelo. La suma sacerdotisa manda a las 2 mujeres que vuelvan a su sitio y llama a los 2 hombres, pidiéndoles que vuelvan a encender las velas del altar con sus candelas. Cuando lo han hecho, los vuelve a mandar a su sitio. Entonces, ofrece una de sus candelas al sumo sacerdote, que no se ha movido hasta ahora, y dice: vuelve a nosotros, rey del roble, para que la tierra vuelva a dar sus frutos. El sumo sacerdote se levanta, acepta la vela y dice: soy el ciervo de 7 puntas, soy una inundación en la llanura, soy un viento en el mar, soy un rayo de sol, soy una ave de presa en un risco, soy hermoso entre las flores, soy un dios que echa humo con la cabeza ardiendo. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote encabezan un baile en corro alrededor del caldero, el resto del conventículo les sigue, todos llevando sus candelas. El ánimo pasa a ser gozoso y mientras bailan, todos cantan: oh, no le hables al sacerdote de nuestro arte, o dirá que es un pecado. Pero saldremos a los bosques toda la noche, a conjurar la llegada del verano. Os traemos noticias por nuestra boca para las mujeres, el ganado y el cereal. Ahora el sol sale por el sur con el roble y el fresno y el espino.
repiten con el roble y el fresno, y el espino, a voluntad, hasta que la suma sacerdotisa apague soplando su candela y la deje junto al caldero. El resto hace lo mismo. Entonces todo el conventículo se coge de la mano y corre en círculo cada vez más deprisa. De cuando en cuando la suma sacerdotisa dice un nombre, o el de una pareja, y los interpelados se separan, saltan por encima del caldero y vuelven al corro. Cuando todos han saltado, la suma sacerdotisa grita abajo. Y todos se sientan. Esto, aparte del gran rito, es el final del ritual de Beltane, pero si se va a rendir honores al guardián de la casa, es preferible hacerlo mientras el resto del conventículo está relajado. Por supuesto, el ritual del guardián lo lleva a cabo la pareja, o el individuo, en cuya casa se celebra el sabbat, que pueden ser o no la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote. Si es de un solo individuo le acompañará a su pareja de oficio, y si no la tiene, el sumo sacerdote o la suma sacerdotisa. La pareja se acerca a la vela del este, mientras el resto del conventículo permanece sentado, aunque orientándose hacia el este. Uno de los dos enciende los palitos de incienso delante del guardián, mientras su pareja dice: guardián de esta casa, vela por ella este año que entra, hasta que se extinga el fuego de Bel y de nuevo se reavive. Bendice esta casa, y que ella te bendiga a ti. Permite que todos los que viven aquí, y todos los amigos que son bienvenidos, prosperen bajo este techo. Que así sea. Todos dicen: que así sea. La pareja vuelve a reunirse con el conventículo. Beltane y Samhain son noches del mal, lo que Doreen Valiente ha llamado las etapas intermedias. Cuando el año giraba en sus goznes, las puertas del otro mundo se abrían, y cualquier cosa podía ocurrir. Así pues, cuando haya terminado la celebración del gran rito, y se hayan compartido el vino y las nueces, esta es la noche perfecta para jugar a las prendas. Imponiendo pequeñas y extrañas tareas o pruebas, la inventiva de la suma sacerdotisa puede desbocarse, recordando siempre, por supuesto, que pertenece al sumo sacerdote el privilegio final de proponerle a ella una prenda. Un apunte final. Si se celebra el festival de Beltane en el exterior, el fuego de Bel que se encienda deberá ser una fogata. Esta tendrá que dejarse preparada de manera que prenda rápidamente. No obstante, el antiguo fuego de Bel que la suma sacerdotisa apaga deberá ser una vela, protegida si es preciso dentro de una linterna. No sería factible, a menos que se tratase de un sabbat mucho más grande, apagar una fogata en medio del ritual. Si se vive en una zona donde se conocen y respetan las actividades de la brujería, o al menos se toleran, y se puede utilizar la cima de una colina, el súbito resplandor de una fogata de Beltane en medio de la oscuridad puede despertar interesantes recuerdos folclóricos. Sin embargo, téngase siempre a mano, como en otras ocasiones, un extintor para casos de emergencia. Los adeptos que encienden fuegos con matorrales y ramas del bosque perderán rápidamente todo el respeto local que hayan recabado, y con razón. Cuarto Sabbat. Solsticio estival, 22 de junio. La importancia del dios solar en el Sabbat del solsticio estival es clara como la luz del día. Es el día más largo del año, y el sol está en su momento más brillante y alto. Los adeptos a la brujería, como es lógico y natural, le rinden honor y le saludan en la cima de su ciclo anual, invocándole para hacer huir los poderes de la oscuridad y para atraer la fertilidad a la tierra. El solsticio estival es quizá el sabbat más festivo de todos, por cuanto se regocija en plena corriente de la abundancia del año, en el apogeo de la luz y del calor. Sin embargo, el ciclo de los sabbats, incluso en la cúspide de su alegría, siempre tiene en cuenta lo que subyace debajo y con anterioridad. Como decían los antiguos griegos, Pantarrei, o Uden Menei. Todo cambia, nada es la vida, es un proceso, no un estado, y los sabbats de las brujas son esencialmente un medio de sintonizar con este proceso. Así pues, en el solsticio estival, el proceso se refleja en el otro tema divino, el del rey del roble y el rey del acebo. Es la fecha en la que el rey del roble, dios del año creciente, cae derrotado a manos del rey del acebo, su gemelo y dios del año menguante, porque el caluroso momento culminante del verano es también, por su propia naturaleza, el comienzo del reinado del dios del acebo, con su inexorable progresión hacia el nadir oscuro del solsticio invernal, cuando a su vez morirá en manos de un renacido rey del roble.
Mitológicamente, la muerte del rey del roble en el solsticio estival se manifestaba de muchas formas. Era quemado vivo, dejado ciego con una estaca de muérdago, o crucificado en una cruz con forma de T. Y en tiempos remotos, el hombre que representaba al dios del roble era realmente sacrificado. A su muerte seguía un velatorio de 7 días. Pero el rey del roble mismo, como dios del año creciente, se retiraba a las estrellas circumpolares, la corona boreal, el caer Arianrod celta, esa rueda giratoria de los cielos que los antiguos egipcios llamaron Ikemsek, que no conoce la destrucción, porque sus estrellas nunca se hundían en el horizonte incluso durante el solsticio estival. Ahí esperaba su también inevitable renacimiento. Robert Graves sugiere que la historia bíblica de Sansón, un héroe folclórico del tipo rey del roble, refleja este modelo. Después de haberle sido arrebatado su poder, es cegado y condenado a servir en un molino giratorio. Podríamos sugerir que Dalila, responsable de su caída, representa a la diosa en su aspecto de muerte en la vida y que, al rebajarse a los villanos, el patriarcalismo hebreo olvidó o suprimió su secuela. Que a su debido tiempo, en su otro aspecto de vida en la muerte, ella sería destinada a ser la responsable de su restauración. Graves señala, también, que como en la práctica medieval, San Juan Bautista, que fue degollado el día de San Juan 24 de junio, adquirió los títulos y las costumbres del rey del roble, era natural que Jesús, como misericordioso sucesor de Juan, adquiriera los del rey del acebo, de todos los árboles que hay en el bosque, cualesquiera que sean, el mejor decisivamente es el acebo. La identificación del pacífico Jesús con el acebo o la encina debe lamentarse como poéticamente absurda, excepto en cuanto declaró que había venido a traer no la paz, sino la espada, la diosa blanca, páginas 180 y 181. Todo sabbat de solsticio estival que se precie debe encerrar ambos temas relativos a los dos dioses, pues los solsticios son puntos cruciales en ambos casos. ¿Pero qué hay de la diosa? ¿Cuál es su papel en el drama del solsticio estival? La diosa, como ya hemos señalado, se diferencia del dios en que ella nunca muere y ni vuelve a nacer. En realidad, nunca cambia, sino que simplemente presenta diferentes caras. En el solsticio de invierno muestra su aspecto de vida en la muerte, y por mucho que su cuerpo terrestre parece frío e inmóvil, da nacimiento al nuevo dios solar y preside la sustitución del rey del acebo por el rey del roble con su promesa de una vida renovada. En el solsticio estival, la diosa muestra su aspecto de muerte en la vida. Su cuerpo terrenal es exuberantemente fecundo y sensual, dando la bienvenida a su consorte, el dios solar, en el cenit de sus poderes. Sin embargo, sabe que se trata de un cenit transitorio y al mismo tiempo preside la muerte del rey del roble y la entronización de su oscuro gemelo, necesario, y por tanto positivo. En el solsticio estival la diosa baila su magnífica danza de la vida, susurrándonos, mientras lo hace. Pantarrey, o Udenmenei. El solsticio estival es tanto un festival del fuego como del agua, siendo el fuego el aspecto del dios y el agua el de la diosa, tal y como el ritual debe dejar claro. A veces, al solsticio estival se le llama también Beltane, porque al igual que en el 1 de mayo se encienden fogatas. Hay quien apunta que el responsable de ello en Irlanda fue San Patricio, que para suprimir las implicaciones paganas de la víspera del 1 de mayo cambió la noche de las fogatas a la víspera de San Juan. De esta manera, es posible que se cambiase su significación, pero difícilmente se pudo cambiar el nombre, porque en irlandés Beltane significa mayo, y el uso de este nombre para referirse al solsticio estival solo pudo surgir en países en los que no se habla gaélico. En cualquier caso, el solsticio estival fue la principal festividad del fuego en toda Europa, e incluso entre los árabes y bereberes del norte de África. Tuvo una importancia menor, y una implantación más tardía en los países celtas porque en su origen o por causas naturales no fundamentaron su existencia en función del sol. Muchas de las costumbres han sobrevivido en la actualidad y muchas veces se expresan haciendo girar o arrojando colina bajo una rueda llameante como símbolo solar. Como en Beltane y en Samaín, en realidad, en todos los festivales, siempre se ha considerado que la fogata poseía en sí misma un gran poder mágico. Ya hemos mencionado, en Beltane, la costumbre de saltar el fuego y hacer pasar el ganado por encima. También se esparcían las cenizas por los campos. En Irlanda, el césped quemado por el fuego de la víspera de San Juan era un talismán protector.
En países que lo cultivaban se creía que el lino alcanzaría la altura lograda al saltar el fuego. Los marroquíes se frotaban los cabellos con una pasta hecha de las cenizas para prevenir la calvicie. Otra costumbre muy extendida por toda Europa consistía en fortalecer los ojos mirando al fuego a través de un racimo de espuelas de los caballeros u otras flores sujetas en la mano. El capítulo Lxi de la rama dorada de Fraser es una mina de información sobre festivales tradicionales del fuego. Para los adeptos a la brujería actuales, el fuego es un aspecto fundamental del sabbat del solsticio estival, como lo es en el de Beltane. Pero como en el solsticio estival el caldero, que en la víspera del 1 de mayo contiene el fuego de Beltane, se utiliza para el agua con que la suma sacerdotisa asperja al conventículo, y al que se refiere como el caldero de Cerriduen, reafirmando así el simbolismo de la diosa, hemos utilizado otra antigua tradición al proponer el empleo de 2 fogatas en el rito, o sus correspondientes 2 velas si la festividad se celebra dentro de casa. Mágicamente, se considera lo mismo pasar entre ellas que pasar sobre una sola fogata y, si lo que se pretende es pasar el ganado como encantamiento para mejorar la producción de leche, obviamente resulta más práctico. De todos los sabbats, el del solsticio de verano en climas templados es el único que se celebra en el exterior si las facilidades y la privacidad lo permiten. Y en cuanto a la observancia de la desnudez, este y el de Lugnasak pueden considerarse únicos. No obstante, igual que en los demás sabbats, también describimos el ritual para su celebración en el interior de una casa, aunque solo sea porque adaptar el guión de interior para su celebración exterior es más fácil que al revés. En cuanto a la desnudez, puede que a cualquier mujer deseosa de concebir que disponga de un jardín con vegetación le interese una tradición del solsticio estival. Deberá caminar desnuda por él la víspera del solsticio estival y coger una planta de San Juan, si la encuentra. Si la vegetación de su jardín es parecida a la nuestra, se excusará el uso de zapatos. Se trata del reflejo de un antiguo y extendido rito de la fertilidad en el que las mujeres caminaban desnudas por los campos para asegurar una cosecha abundante, a veces enfatizando la magia simpática del acto cabalgando, un discreto eufemismo, palos de escoba fálicos. Sobre la supervivencia de esta costumbre en el siglo XX, véase página 86. La preparación. Se coloca el caldero justo delante del altar, decorado con flores, y con cierta cantidad de agua en su interior. Junto a él habrá una rama de brezo, dispuesta para que la suma sacerdotisa asperje el agua. Además, el brezo es una buena planta para las decoraciones simbólicas del círculo en esta noche. El brezo rojo es la flor de la pasión del solsticio estival, mientras que el brezo blanco representa la influencia moderadora, que controla la voluntad o dirige la pasión. Junto al altar habrá 2 coronas, una confeccionada con hojas de roble y otra con hojas de acebo. El sumo sacerdote, que representa al dios Sol, deberá ir también coronado desde el comienzo del ritual. Su corona será dorada, y se le podrán añadir otros accesorios o decoraciones que realcen su simbolismo solar. La suma sacerdotisa y la doncella podrán llevar guirnaldas de flores estivales. Las 2 velas del altar, en sus palmatorias, pueden utilizarse en momento como fogatas. Habrá además otras 2 velas en sus palmatorias preparadas. En el exterior se dejan preparadas 2 pequeñas fogatas de manera que puedan ser reavivadas rápidamente, una a medio camino entre el centro del círculo y la vela del este, y otra a medio camino entre el centro y la vela del oeste. El círculo del exterior será, por supuesto, bastante más grande, dejando espacio para bailar entre y alrededor de las fogatas. Junto al altar se dejará una banda de tela de color oscuro, lista para utilizarse para tapar los ojos. Sobre el altar se pondrán un número determinado de pajas, tantas como hombres participen en el sabbat, sin contar el sumo sacerdote. Una será más larga que las demás, y otra más corta. Si la suma sacerdotisa, por sus propias razones, decide nombrar los 2 reyes en lugar de sortearlos, las pajas no serán necesarias. El ritual. Tras la runa de las brujas, la doncella coge las pajas del altar y las sostiene en la mano de manera que los extremos sobresalgan separados, sin que nadie pueda ver cuál es la más larga ni la más corta. La suma sacerdotisa dice: que los hombres escojan su suerte.
Cada uno de los hombres, excepto el sumo sacerdote, coge una paja de la mano de la doncella y se la enseña a la suma sacerdotisa, que señalará al que haya cogido la más larga diciendo: Tú eres el rey del roble, Dios del año creciente. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas del roble en la cabeza del rey del roble. La suma sacerdotisa señala al hombre que ha cogido la paja más corta y dice: Tú eres el rey del acebo, Dios del año menguante. Doncella, trae su corona. La doncella coloca la corona de hojas de acebo sobre la cabeza del rey del acebo. La suma sacerdotisa conduce al rey del roble al centro del círculo, donde se sitúa mirando al oeste. El resto del conventículo le rodea, mirando hacia adentro, excepto la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, que se colocan de espaldas al altar a ambos lados del caldero. La suma sacerdotisa dice: Con el dios Sol en la plenitud de su poder y majestad, se cumple el crecimiento del año y finaliza el reinado del rey del roble. Con el dios Sol en la plenitud de su esplendor, comienza el declinar del año. El rey del acebo debe matar a su hermano el rey del roble, y gobernar mi tierra hasta lo más profundo del invierno, cuando su hermano volverá a nacer de nuevo. El rey del acebo se mueve hasta situarse frente al rey del roble, mirándole. Poniéndole las manos sobre sus hombros, empuja hacia abajo hasta que el rey del roble cae de rodillas. Mientras tanto la doncella coge la banda de tela y con la ayuda del rey del acebo cubren los ojos del rey del roble. El resto del conventículo se echa hacia atrás hasta el perímetro del círculo y todos se sientan, mirando hacia adentro. La suma sacerdotisa coge su cuchillo ritual y se adelanta. El rey del acebo ocupa su lugar ante el altar, al otro lado del caldero en que está el sumo sacerdote. La suma sacerdotisa, con el cuchillo ritual en la mano, baila alrededor del arrodillado rey del roble en sentido de las agujas del reloj, véase fotografía 9, mientras el sumo sacerdote recita el siguiente poema, firme y claramente, enfatizando y manteniendo el ritmo. Baila, señora, baila, sobre la tumba del rey del roble, donde yace medio año en la quietud de tu vientre. Baila, señora, baila, en el nacimiento del rey del acebo, que ha matado a su hermano por amor a la tierra. Baila, señora, baila, ante el poder del dios Sol y sus rayos dorados sobre el campo y las flores. Baila, señora, baila, en la rueda de plata, donde el rey del roble descansa, curando sus heridas. Baila, señora, baila, por el reinado del rey del acebo, hasta que su hermano el rey del roble vuelva a levantarse. Baila, señora, baila, a la luz de luna para que los hombres te conozcan por tu nombre triple. Baila, señora, baila, en la tierra que gira para que nazca el que está muerto, y muera el que ha nacido. Baila, señora, baila, al sol en lo alto, pues también su ardiente esplendor ha de morir. Baila, señora, baila, ante el largo periodo del año, en que todo cambio has de esperar, y ahora, acelerando el ritmo. Baila por el sol en su gloria, baila por el tránsito del rey del roble, baila por el triunfo del rey del acebo, baila, señora, baila, baila, señora, baila, baila, señora, baila. El conventículo se une al cántico baila, señora, baila, alcanzando un ritmo vivo y sostenido hasta que el sumo sacerdote haga una señal para que se detengan, como también hace él. La suma sacerdotisa deja de bailar y pone su cuchillo ritual sobre el altar. Ella y la doncella ayudan al rey del roble a levantarse, y le conducen ante la vela del oeste donde le ayudan a arrodillarse. Entonces, el sumo sacerdote dice: El espíritu del rey del roble se ha apartado de nosotros, para descansar en Caer Arianrod, el castillo de la rueda de plata, hasta que con el paso del año llegue la estación en la que volverá a gobernar. El espíritu se ha ido, así pues, que el hombre entre nosotros que ha representado ese espíritu sea liberado de su tarea. La doncella quita la venda de los ojos del rey del roble, y la suma sacerdotisa le quita la corona de hojas de roble. Dejan ambas cosas a cada lado de la vela del oeste y ayudan al hombre a levantarse, que se vuelve convirtiéndose de nuevo en un miembro más del conventículo. El sumo sacerdote dice: Que resplandezcan los fuegos del solsticio estival. La doncella y el rey del acebo cogen las dos velas del altar y las ponen en la línea este-oeste, equidistantes del centro, a 4 o 5 pies de distancia. Mientras tanto, la suma sacerdotisa y el rey del acebo encienden las dos fogatas.
La doncella coge del altar el cuchillo ritual del sumo sacerdote y se coloca junto a la vela del solsticio del oeste, mirando hacia el este. El rey del acebo coge el cáliz de vino y se pone al lado de la vela del solsticio del este, mirando hacia el oeste. Se representa entonces el gran rito simbólico entre la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, colocándose ella entre las dos velas, y la doncella y el rey del acebo sujetando el cuchillo ritual y el cáliz cuando llegue el momento. Tras el gran rito y el acto de compartir cáliz, el sumo sacerdote se sitúa frente al altar con la vara en su mano derecha y el látigo en la izquierda, cruzándolos sobre el pecho en la posición de Osiris. La suma sacerdotisa le mira e invoca con alegría. Oh, grande del cielo, poder del sol, te invocamos en tus antiguos nombres, Michael, Balín, Artur, Lug. Vuelve otra vez, como antaño, a esta tu tierra. Alza tu brillante lanza de luz para protegernos. Haz huir los poderes de la oscuridad. Danos hermosos bosques y verdes campos, huertos feraces y maduras cosechas. Llévanos hasta la atalaya de tu colina y muéstranos el sendero hacia los maravillosos reinos de los dioses. A continuación, traza el pentagrama de invocación de la tierra frente al sumo sacerdote con el dedo índice derecho. El sumo sacerdote levanta ambas manos en alto y después sumerge la vara en el agua del caldero. Después la levanta diciendo: la lanza al caldero, el venablo al grial, el espíritu a la carne, el hombre a la mujer, el sol a la tierra. El sumo sacerdote deja la vara y el látigo sobre el altar y se reúne con el resto del conventículo. La suma sacerdotisa coge el ramo de brezo y se sitúa junto al caldero, diciendo: bailad ante el caldero de Serriduen, la diosa, y que el agua consagrada os bendiga, así como el sol, el señor de la vida, se alza en su fuerza en señal de las aguas de la vida. El conventículo, dirigido por el sumo sacerdote, empieza a moverse en sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo y por el exterior de las dos velas. Al pasar junto a la suma sacerdotisa, ésta asperjará con agua a los miembros del conventículo con su rama de brezo y cuando lo haya hecho con todos se unirá al corro en movimiento. La suma sacerdotisa ordena a todos por turno, individualmente o por parejas, que pasen por entre las velas del solsticio estival y formulen un deseo. Cuando todos lo han hecho, la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote pasan juntos. Entonces se vuelven y cogen las dos velas y las devuelven al altar, dejando espacio para la danza. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote conducen entonces al conventículo en una danza espontánea y alegre, hasta que aquella decida que ya es tiempo para que empiece la fiesta del Sabbat. Hasta aquí el video de hoy. Te presenté los primeros 4 Sabbats. El siguiente video serán los próximos 4 Sabbats, que son Lugnasad, 31 de julio. Equinoccio de otoño, 21 de septiembre. Samaín, 31 de octubre. Y Yule, 22 de diciembre. Espéralo.